Ya estamos al aire. Gracias, Carlos Barrachina, por estar aquí en nuestro espacio en Los Ángeles Press. Es una entrevista que queremos hacerte por el caso del periodista Héctor Valdés, que recientemente fue detenido de manera arbitraria y encarcelado en la Ciudad de México. Carlos, quiero presentarte, pero ayúdame tú. Carlos es un politólogo, además originario de Barcelona, pero radicado en Quintana Roo, ya adoptado por Quintana Roo. ¿Es verdad, Carlos? Ya adoptado por Quintana Roo, llegué en el año finales del 2003 Muy y he bien. sido profesor de la Universidad de Quintana Roo desde entonces. Ahora estoy con licencia, estoy en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac, México, durante Ujú. un tiempo y dentro de poco pues ya regresaré hacia Quintana Roo de Eso nuevo. es. Carlos, queremos entrevistarte en Los Ángeles Press por este caso tan dramático para la libertad de expresión, que es el de Héctor Valdés, compañero de Tulum, que él se dio a conocer por la mañanera, por haber asistido a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle su problema, el problema que estaba siendo acosado, estaba siendo perseguido, hostigado en Quintana Roo, y la única esperanza que tenía de seguridad, estaba incluso dentro del mecanismo de protección a periodistas, era la denuncia ante el presidente de la República. Sin embargo, semanas después fue detenido de manera arbitraria y encarcelado. Ahora está pues en una prisión preventiva acusado con cargos de violación. ¿Nos puedes contar, por favor? Sí, Héctor efectivamente se hizo famoso más o menos en el mes de mayo del año 2019, cuando se presentó en la mañanera. Luego ingresó en el mecanismo de protección a periodistas. Él no estaba ingresado en ese momento, había salido corriendo de Tulum. En esa época se produjeron dos homicidios de periodistas en Tulum y pues él recibió amenazas directas y no solo amenazas, sino un aviso directo también de un amigo que pues iba a ser ejecutado. Entonces salió porque él se dedica a trabajar la nota roja en Tulum. Tulum es el municipio más violento del mundo, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, pero es realidad, lo tengo publicado en el Real Instituto Elcano. Eh, Tulum supera el número, la tasa por 100.000 de habitantes de todas las ciudades del mundo y por supuesto de México. El tema es que es una ciudad de 32.000 habitantes, entonces a lo mejor es poco comparable con ciudades como Playa del Carmen, que es la segunda más violenta de México, o Cancún, que es la sexta más violenta de México, según las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, Héctor sale corriendo de Tulum, va a la mañanera y lo reciben en el mecanismo de protección a periodistas. Primero lo hospedan en un hotel y el 1 de septiembre del año 2019 le, pues, le entregan un departamento, una casa de seguridad, en donde pues, se puede estar viviendo hasta hace un mes en el que fue detenido acusado de violación. Sí, me llama la atención lo de que sea Tulum y Playa del Carmen dos de las ciudades más violentas, sobre todo en un mismo estado, Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, que también ha sido acusado o señalado de violencia de género, de explotación sexual y narcotráfico, ¿no? Es algo sorprendente, pues. Bueno, el señalar al gobernador de forma tan directa, pues yo no me atrevería a hacerlo, aunque sí es una coincidencia que en el 2016 apareciera el cartel Jalisco Nueva Generación en Quintana Roo, que es en el año en el que asume él como gobernador, y que en el año 2018, cuando Jesús Alberto Capella asume la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, pues aparezca el cartel de los rojos, ¿no? Pero yo no me atrevería a señalarlo de forma directa. Es cierto que el Estado lo gobierna Carlos Joaquín, es cierto que Tulum lo gobierna el PAN-PRD, pero Solidaridad, que es Playa del Carmen, la gobierna Morena, y Cancún, que pues lo gobierna Morena también. Yo no sé si tienen
tanto que ver o tiene pues esa relación política o el tema de que efectivamente Quintana Roo es un punto muy caliente, es un punto de paso de las drogas necesario desde Sudamérica, por la entrada precisamente pues, por Chetumal, por Bacalar, de las drogas hacia el norte, y es un punto de consumo muy importante que se están disputando los diferentes cárteles del narcotráfico. Si es casualidad o si es intencional el tema de la consolidación de estos carteles de la droga y del combate entre ellos, el cartel del Sinaloa, que es el que tradicionalmente ha estado presente de forma mayoritaria en Quintana Roo, pues no lo sé, pero esa circunstancia se da, ¿no? Claro. Efectivamente. Claro, y sobre todo cuando se da la detención de García Luna, desde el Chapo hasta García Luna, por el lado de Ciudad Juárez, que antes era el paso, Ujú. digamos, principal hacia, de las drogas hacia Estados Unidos, y Quintana Roo ahora, pues parece ser que está el foco de atención allí. Bueno, Sí. Quintana Roo siempre ha sido una zona de tránsito de drogas. Es el tránsito natural, por lo menos desde los años 90. Es el tránsito natural de las drogas hacia México y Estados Unidos, por la parte de Centroamérica, ¿de acuerdo? O sea, cuando deja de desplazarse las drogas por el Caribe, pues pasan más por la parte de Centroamérica y mucha de esa droga pues ingresa por el estado de Quintana Roo. Lo que sucede es que tradicionalmente no se habían generado escenarios de violencia o de lucha de plaza tan claros como desde el año 2016 a la fecha, en el que ha habido un incremento de la violencia absolutamente espectacular. Incremento de la violencia tan espectacular que llevó a la barbaridad. Es que es una cosa muy grotesca, pero bueno, que el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo tuviera que maquillar las cifras de una forma, o la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tuviera que maquillar las cifras de una forma muy grosera en el último ejercicio al trasladar pues, un tercio de los homicidios dolosos, que son los homicidios directamente, las ejecuciones, a la categoría de homicidios culposos, para tratar de disimular un poco frente a la opinión pública el aumento de homicidios en la entidad federativa. Además, la violencia se ha incrementado también hacia los periodistas, porque entre más violencia hay, entre más delitos hay, pues la nota roja, sobre todo los periodistas de nota roja, se vuelven un objetivo para los cárteles o para el mismo gobierno. En el caso de Héctor Valdés, es esta misma situación. Pues esa es la situación que le hizo salir de Quintana Roo. Él recibió amenazas directas y además advertencias de que iba a ser ejecutado por las denuncias que estaba haciendo de la actividad del crimen organizado en Tulum. Entonces, pues sí, esa es la Claro, causa por la pero que le están ahora los cargos que tiene es por cargos de violación, de violencia sexual. Y a una mujer de 29 años, que comentábamos que es algo también grotesco, porque es una mujer de 29 años que solicitó asilo en su departamento y que después de haber hecho las denuncias siguió viviendo allí. O sea, hay una Ujú. serie de contradicciones y de información manipulada que llevaron a prisión a Héctor, pero además sin un debido proceso. Una de las Claro, cosas es que no se le respetó su derecho de presunción de inocencia. ¿Estamos en lo correcto? sí, o sea, es un caso muy raro porque, a ver, esta chica, Thalía, llega a la Ciudad de México justo el día en el que Héctor se está cambiando desde el hotel al departamento. Le Uh -huh. ayuda a mudarse. Y ella viene con su hijo de 4 años, ella viene a la Ciudad de México teóricamente a intentar cobrar el testamento o una indemnización, un seguro, perdón, por su madre fallecida. ¿De acuerdo? Y ella viene con su hijo de 4 años, conocía a Héctor en Tulum, de haber Uh -huh. conversado. Los dos son militantes de la izquierda, entonces pues parece ser que ella se sentía a gusto con él platicando sobre política
y se conocían. Entonces, es bastante contradictorio, sobre todo en las declaraciones que ella hace, porque dice que va a quedarse en casa de un amigo de Tulum que se llama William, un británico naturalizado mexicano que vive en el Ajusco. Y entonces, bueno, es lo que ella señala, que se va a quedar con el tal William, ¿no? La verdad es que desde primeros de septiembre, de junio, perdón, ella está entrando y saliendo del departamento de Héctor a conveniencia y sí está con este William, pero está entrando y saliendo del departamento. Ella declara que 3 semanas antes del 10 de septiembre, que es cuando supuestamente se comete la violación en el departamento de Héctor, eh, ella declara que 3 semanas antes, que es cuando ella se desplaza ya a vivir de forma definitiva a casa de Héctor, William se había ido a Londres y que no la había llevado con ella. La verdad es que William se fue el 8 de septiembre, no se fue 3 semanas antes, y él mismo declara que, eh, que ella se fue a vivir con Héctor porque le encuentra una escuela a su hijo cerca de la casa de Ujú, Héctor y que esa es la razón por la que se desplazan. Héctor en sus declaraciones, que constan en la carpeta de investigación, señala que ella le comenta que William está drogado y que no les da de comer, buena parte del tiempo está drogado y que entonces que esas son las razones por las que le pide el quedarse con él. Aparte de efectivamente el encontrar la escuela para el muchacho. Entonces, es muy contradictorio porque efectivamente después de esa supuesta violación, ella sigue viviendo en el departamento y además, eh, después de presentar su declaración frente a la fiscalía, o en la declaración de la fiscalía, no da la dirección correcta en la que vive Héctor. Y ella sigue viviendo en ese departamento. ujú, Y no va a dar la dirección correcta hasta que varias semanas después la, la, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México empieza a apoyarla y entonces sí llega con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la Fiscalía y da la dirección correcta, con lo cual la Fiscalía se puede poner en contacto con Héctor, porque ella pues nunca había dado esa dirección, ¿no? El primer día, el 11 de septiembre, ella hace sus primeras declaraciones y el 12 de septiembre las continúa, pues porque el primer día, pues dice que tiene que llevar a dormir a su hijo, ¿no? Tiene que llevarlo a descansar. El niño estuvo el primer día atendido por los agentes de la fiscalía en una salita aparte y el segundo día de las declaraciones, pues lo deja encargado con otra persona. Es interesante esto porque ninguno de los 2 días es capaz de dar la dirección correcta y bueno, esto, a pesar de que se la preguntan, porque ya el segundo día los policías ya no habían encontrado el domicilio. Entonces ella omite esa información hasta que acude con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es interesante porque el 24 de septiembre, son esas 3 semanas que pasan más o menos entre el 10 de septiembre y el momento en que aperciben finalmente a Héctor, ese 24 de septiembre, 10 minutos después o más o menos, un poquito más a lo mejor, de que Héctor recibe el apercibimiento por parte de la Fiscalía de que no debe pues, de molestar a esta mujer, le llama a una periodista de Quintana Roo, relacionada con el gobierno, Fabiola Cortés, que publica en el portal de Pedro Canché, otro periodista absolutamente relacionado con la actual administración, eh, la noticia de que Héctor, el periodista que se hizo famoso en la mañanera, pues es un violador, ¿no? Y además señalan declaraciones que no son contrastadas, como por ejemplo que la chica había estado 12 horas seguidas en la fiscalía declarando, con su hijo viendo absolutamente todas las escenas y que tanto el examen médico como el psicológico habían sido realizados en 12 horas en una sola jornada y que había sido maltratada en la fiscalía. Bueno, todo eso lo publica Fabiola Cortés en el portal de Pedro Canché y sencillamente, según se deduce de la carpeta de investigación, es mentira, porque
pues las averiguaciones, o como se llame, pues Ujú. se desahogaron en 2 días y el niño no estuvo presente y además, pues todo parece indicar que en la fiscalía solamente hubo intención de darle un buen trato y que ella pues no se dejó, pues porque no entregó la información correcta, ¿no? Ujú. Lo que me llama también la atención es la acusación, el solo dicho de ella, porque siendo una mujer adulta, ya con un niño, pues que la violación consista nada más en que le haya introducido los dedos. Sí, y ella no hay un forcejeo, no está lastimada, no hubo, no sé, algo como que demuestre que ella se estaba defendiendo. O sea, esa situación también me parece un poco extraña, rara, para que, como para que lleve a la prisión a una persona, solo con el dicho de otra. Sí, además Héctor vivía en una planta baja, en un edificio Ujú. que tiene un portero y una señora de la limpieza, que son pareja, además, son dos señores adultos mayores, que están al lado de la puerta. Entonces, y además en ese edificio se escucha absolutamente todo, o sea, sería, pues, ¿cómo se dice? Un grito de ella pidiendo Un grito auxilio, lo hubieran hubiera, escuchado. hubiera sido escuchado y los dos Ujú. trabajadores de ese edificio declaran a favor de Héctor, diciendo que hubiera sido absolutamente escuchado y no lo fue. Es más, la señora de la limpieza que trabaja en el edificio acusa a la muchacha de haberle querido hacer eh, generar un falso testimonio, ¿no? Y Ujú. entonces se dice, ¿por qué me va a hacer mentir si no es mentira, ¿no? O sea, si no Ujú. es cierto lo que está señalando. Hay Ujú. una supuesta testigo también de la muchacha que se la encontró llorando en el parque y dice en una parte de la declaración, en otra parte de la declaración dice que vivía en el mismo edificio, pero que finalmente se niega a testificar. Cuando Héctor pues tiene estos dos testigos que testifican a su favor y además en los días en el que él le dice a ella que se parece ser el desencadenante de la amenaza de ella de que va a acusarlo de violación. Él le dice a ella que debe de dejar el apartamento y bueno, pues en esos días aparecen una pareja de amigos suyos argentinos que se establecen en la casa, además de otros amigos que interactúan en esa época con la muchacha dentro del apartamento. Entonces, eh, según Héctor, lo que sucede es que él está empezando a molestarse de que la muchacha llegue alcoholizada a la casa en diferentes días y tiene como testigos a esos amigos suyos y al final le dice que va a tener que abandonar la casa. Él no se siente a gusto y de hecho, él me lo comentó a mí, esto de forma directa, él se siente como que a lo mejor el gobierno del estado de Quintana Roo ha influido en que ella se le haya presentado de esa manera y empieza a tener sospechas. Entonces le pide de favor que abandone la casa y ella le dice que no, que se va a ir en 2 o 3 meses, que se va a ir en el mes de noviembre. Eso es muy interesante, ahora te voy a decir por qué. Ujú. Le dice que ella se va a ir hasta el mes de noviembre. Entonces, y luego le dice ella, y eso también me lo comentó él de forma personal, le pide dinero para el avión, para poderse regresar a Tulum, le pide un dinero para poderse mantener, y si no, le dice que le va a acusar de violaciones, es decir, le amenaza de ello. El día 25, o sea, Perdona, pero perdón, es una extorsión, allí sería una extorsión, claro, ¿no? claro. Completamente. Ujú. Y además, ahora no recuerdo el día exactamente, pero me parece que es el 16 o 17 de septiembre, cuando ya se ha producido la denuncia, ella le insiste y le dice, esta es la última vez que trato de negociar contigo, o me das este dinero o voy a montar un desmadre de campeonato y te voy a acusar de violación. Hubo un informe médico,
Del día Ujú. 11 a ella, y hay un informe psicológico del día 12. El día 11 a ella le hacen un análisis en el que de forma, las pruebas que salen de ese análisis, según he podido apreciar, yo no soy médico, pero señalan que no hay determinantes claros de que hubiera habido una violación reciente, ¿no? Entonces, eso también es otra prueba pues que se debería de haber visto con algo de consideración, Claro. ¿no? En el informe psicológico, lo publiqué en el primer artículo de los dos que he sacado. El informe psicológico de la psiquiatra es contundente, ¿no? Cuando señala que esta mujer, pues, si quieres lo podemos leer un ratito, si hace falta, que esta Sí. mujer, pues, realmente, pues, tiene una tendencia a engañar, a no asumir sus Ujú. responsabilidades, y bueno, otra serie de calificativos que le señala en el informe psiquiátrico y que también debería de haber sido considerado, en mi opinión. Y Bueno, este examen psicológico lo hacen dentro de la fiscalía en el área de género, de violencia de género. efectivamente, sí, O porque esta es sea, una fiscalía, digamos que son profesionales especializados en temas de género, de violencia contra las mujeres. sí, es en una fiscalía pues de temas de acoso sexual, ¿no? Y Ujú. de género, efectivamente. Y eso lo hace, y además todas las fiscales son mujeres. Digo, esto no quiere decir nada, pero pues es un indicativo de sensibilidad también. La propia abogada de Héctor es una abogada feminista, entonces si ella hubiera tenido la mínima la mínima sospecha de que hubiera habido alguna cosa rara, no lo hubiera defendido. Entonces, eh, pues todo es extraño, ¿no? De repente, Entonces, sí. de repente hay un cambio de fiscalía a finales del mes de octubre y un mes después, solamente un mes después, cuando las 6 fiscales que habían estado circulando, mujeres todas, pues habían estado comentando con Lulú, con Lourdes, que es la abogada, que no se sostenía el caso, porque no había forma de sostenerlo, pues lo cambian de fiscalía y de repente pues le dan orden de aprehensión, lo que sugiere que hay presiones políticas para que este caso continúe adelante. A ver, ahí entonces vamos a hacer un recuento. Tenemos que ella denuncia en 2019. Pasa todo ese Mm. tiempo porque ella da mala dirección a la fiscalía de donde está el domicilio. La fiscalía es incapaz entonces de dar esa notificación, pero la acusación es solamente por este asunto de la violación, que no es una violación, digamos, completa, no sé, tiene un término, estupro sería. No sé cuál sería el término, pero bueno, Ujú. e- esa, Pero no es una penetración, una violencia, una violación, digamos, completa, no lo sé, pero eso es importante porque es una mujer de 29 años que tiene toda la capacidad también para defenderse o para pedir ayuda en ese momento y no lo hace. no lo hace. Por eso lo del testimonio de las personas que están en el edificio, de los managers, de la gente que cuida el edificio de Héctor, donde está, pues es sumamente relevante. O sea, Héctor tiene todas las pruebas, se desahogan todas las pruebas y en el momento que ya no se sostiene el caso, hay un cambio de fiscalía. Ahora dime, Carlos, ¿eso no sería una situación para callar a un periodista por parte del gobierno de Quintana Roo? Pues es muy posible porque él siguió publicando desde la Ciudad de México y siguió teniendo contactos en Tulum que le iban pasando información. Es muy posible que tenga algo que ver con eso, ¿no? Y también incluso con el fiscal general del estado de Quintana Roo, pues había sido un fiscal importante en la Ciudad de México y tenía absolutamente todos los contactos. Ciudad de México o en el Estado de Ujú. México, no recuerdo bien, Sí. pero tenía todos los contactos para poder mover
la operación de la maquinaria judicial. Además, se trata de un periodista que está en desplazamiento forzado, que eso significa que hay problemas económicos también para sostenerse fuera de su, digamos, de su hábitat normal para productivo, pues en la Ciudad de México supongo que también tiene problemas económicos y además hay que gastar en la defensa. O sea, eh, lo que quiero decir es que el gobierno, la autoridad, tiene todos los, digamos, todos los recursos para someter, para silenciar, para callar a través de el influyentismo, a través del tráfico de influencias de una fiscalía a otra, por ejemplo, o contratar a alguien como podría haber sido en el caso de Talía Pompa Mendoza, creo es, ¿no? O Ujú. Pompa Méndez. Sí, sí, efectivamente. La verdad es que el mecanismo de protección, en el caso de Héctor, por lo Sí. menos jugó un papel importante. Héctor vivía en un departamento muy cómodo y tenía los alimentos garantizados. Pero sí, efectivamente, los costos de abogado pues, los han tenido que ser aportados por parte de la familia, ¿no? Que Ujú. ahora mismo ha decidido cambiar de abogado, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el caso, pero efectivamente, en ese sentido sí hay una desigualdad Sí, en manifiesta. tu caso como politólogo, ¿consideras esto pues como un atentado a la libertad de expresión o no tiene nada que ver con el tema de los periodistas? No, por supuesto que tiene que ver con el tema de los periodistas, porque si no, no habría tenido que salir Héctor huyendo de Tulum y bueno, y no habría habido una presión política como la que ha habido en relación a su caso. No solamente eso, en estos últimos meses precisamente, en las últimas semanas, Ujú. han sido detenidas dos personas más en Quintana Roo por razones claramente políticas y y se señala en las redes sociales y en los medios de comunicación que no existen ¿Podemos decir sus evidencias nombres, por claras. favor? Carlos Mimensa, Carlos Mimensa Novelo, sí. sí, que es alguien bien polémico, la verdad, y que también, Ujú. pues, digo, a mí su Sin estilo no me embargo, gusta absolutamente para nada. tiene derecho a hablar y tiene derecho a la libertad de prensa y el Estado de Derecho debe de garantizar su seguridad, su integridad. Y sin embargo, también Sí. fue detenido arbitrariamente, fue involucrada la Guardia Nacional en su detención, lo cual eso Ujú. también es cuestionable y genera mucha pues, suspicacia de cómo se dieron las cosas y fue acusado por extorsionar supuestamente a otro periodista. Entonces, sí hay mucha suspicacia en estos casos de Quintana Roo porque, bueno, no se apegan a derecho, ¿no? Y las Sí, evidencias son muy débiles o no son sólidas. sí, mira, la estrategia de este gobierno en relación a la prensa Ujú. y a los medios de comunicación, eh, yo acabo de publicar dos libros con mis columnas políticas y la segunda, precisamente, el segundo libro, precisamente los capítulos que concentran, uno es sobre democracia y libertad de expresión y el otro sobre seguridad pública, que es una de mis especialidades como académico, ¿no? Entonces, en el tema de la libertad de expresión, ha sido muy interesante la estrategia del gobierno de Carlos Joaquín. En primer lugar, se dedicó a despreciar a los medios de comunicación, Ujú. lo cual él está en todo su derecho, pero no le salió bien. ¿Qué es lo que sucedía tradicionalmente? Tradicionalmente, eh, pues como en muchas partes de México, lamentablemente los medios de comunicación una, eh, no tienen un mercado natural suficiente para poderse mantener de forma independiente. Entonces, normalmente funcionaban los convenios de publicidad del gobierno hacia varios grupos de comunicación y muchos periodistas. Ujú. Inicialmente, el gobierno de Carlos Joaquín lo que hace es romper con la mayoría de esos convenios. ¿Okay? También a partir del 2016, Carlos Joaquín llega en un momento
muy interesante en el que muchos estábamos muy cansados del gobierno de Roberto Borges Angulo, de sus arbitrariedades, yo me incluyo entre ellos, y empezamos a escribir muy duro en contra de Roberto Borges. Roberto Borges sí usaba la violencia eh, contra los que escribía o escribíamos en contra de él. Ujú. En mi caso fui amenazado e incluso intentaron correrme de la Universidad de Quintana Roo. Yo empecé a escribir justo en la campaña, en ese pequeño periodo me tocó convivir con Roberto Borges, pero era un estilo en el que nadie hablaba. En ese momento empiezan a consolidarse las redes sociales de una forma así como mucho más intensa, por lo menos en Quintana Roo. Y eso en el 2016 tiene mucha tiene mucho peso en el cambio político en Quintana Roo. Por primera vez el PRI perdió, ganó Carlos Joaquín, un expriista, pero con la coalición PAN-PRD. Y entonces su estrategia de comunicación fue sencillamente ignorar a los medios e ignorar a la gente que estaba consolidada en redes sociales. Junto con un muy mal gobierno, yo fui uno de los partidarios de Carlos Joaquín, pero enseguida empecé a escribir lo que veía y eso pues aparece reflejado en estos dos libros. Esto, enseguida, eh, como no hubo un gobierno claro, como no se cumplieron las promesas que él había señalado y se fue por un camino totalmente contrario a lo que todo el mundo esperaba. O sea, la gente esperaba un cambio político verdadero, que es lo que también esperaron con Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Entonces, la gente empezó a molestarse muy deprisa. Entonces, esa primera estrategia de comunicación fallida, lo mismo hizo con la Secretaría de Seguridad Pública, ojo, y con el crimen organizado. Yo no me atrevo, vuelvo a insistir, a señalar que el Ujú. gobernador esté detrás de todas estas cosas, pero lo que sí que es cierto es que al principio de su administración él escondió la cabeza, no quiso enterarse de esos temas y su operador principal, que se llama Juan de la Luz Enríquez Canfachi, pues contrató con Teleazteca 2.900 millones de pesos para cámaras de videovigilancia, descuidando la formación de las policías estatales y municipales. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que a mitad de su periodo, Carlos Joaquín cambia de estrategia, empieza nuevamente a publicar convenios, sigue despreciando a la gente de las redes sociales, pero empieza a manejar convenios. Últimamente parece que ignorando a otros muchos críticos, sencillamente ignorando, ¿no? Sin violencia y sin persecución, eso también es cierto. Los casos de homicidios de periodistas más tuvieron que ver con los grupos del crimen organizado, desde mi punto de vista, que con el gobierno de Quintana Roo. Ahora, ¿qué tanta relación había entre las autoridades estatales o locales con el crimen organizado? Héctor siempre señaló que había una relación muy estrecha. Yo eso no lo puedo afirmar, pero eso es lo que le hizo salir corriendo de Pero puede Tulum. haber un gobernador que no esté enterado de los cárteles que operan en su estado. Pensando en México, completamente en México, no nada más en el sureste, no nada más en la península de Quintana Roo. No, es muy difícil, pero si no quieres ver, o sea, ¿cuál fue la estrategia de seguridad? En primer lugar, no quiso ver y quiso hacer negocio con las cámaras de videovigilancia. En segundo lugar, llamó a las brigadas de policía militar, que fue una de las estrategias que el secretario de la Defensa, ¿cómo se llama ahora? Cienfuegos, implantó cuando intentó aprobar la ley de seguridad interior. Llamó a las brigadas de policía militar, construyó un cuartel por 600 millones de pesos y esa fue la segunda estrategia. La tercera fue llamar a un policía actor, ¿no? Que es, eh, que es Capela, ¿verdad? Capela Ibarra. Es Alberto Capela Ibarra, que no es un policía de carrera, es un abogado que hizo fama en Tijuana como activista social y que luego, tanto en Morelos como en Quintana Roo, ha sido jefe de la policía y ha tenido muchísimos cuestionamientos. Entonces, él creó la idea del mando único y
que no ha servido absolutamente para nada, porque han A seguido ninguna de las tres implementando aranceles. estrategias ha frenado la violencia ni el narcotráfico en el Estado. Y la cuarta es la Guardia Nacional. Y la cuarta es la Guardia Nacional, que no deja de ser Pero esta sería la misma de la... de la estrategia federal. Sí, pero aceptada totalmente por el gobierno del Estado, que sigue sin fortalecer sus policías municipales y estatales. Entonces, ¿tiene conocimiento el gobernador de esa lucha de grupos del crimen organizado? Por supuesto que la tiene. ¿Tiene capacidad para poder hacer algo? Pues eso no estoy tan seguro. Eso no estoy tan seguro y hay que reflexionarlo en voz alta. Para presidentes municipales e incluso para gobernadores, la fuerza de los grupos del crimen organizado les supera realmente. Entonces, lo que puedes hacer es un trabajo político, lo que puedes hacer es tener unas policías que sirvan para algo, aunque sea para los crímenes comunes, porque si nos vamos a, si dejamos de lado los homicidios, las lesiones y los robos y todo este tipo de circunstancias han estado en aumento también en Quintana Roo. Y eso es por la falta de una policía eh, profesional suficientemente apta para hacer su trabajo. Entonces, es muy complicado, realmente es muy complicado para un gobernador Pero en una ciudad, o para un Carlos, presidente. en una ciudad como Tulum de 32,000 habitantes, ¿no es un problema de números de policías que se requiere allí? O sea, al ser una ciudad tan pequeña, que no es controlable el crimen. Es Bueno, decir, no esto no se te lo puedo controla porque no se responder. quiere. Sí, claro, o porque los grupos del crimen organizado son muy importantes. A mí Héctor me contaba, por ejemplo, cosas escalofriantes. Yo no he vivido en Tulum nunca, pero me contaba cosas escalofriantes como que él había visto que camionetas pasaban por la calle y levantaban muchachas. Levantaban muchachas y las muchachas no volvían a aparecer, pero al azar además. Y me contaba de entrevistas que había tenido con algunas personas relacionadas con estas cosas y cómo era una especie de juego para ellos. Entonces, ahí, por ejemplo, el presidente municipal es muy difícil que pueda hacer algo con una policía municipal, pero sí pueden haber estrategias, entiendo e interpreto, en lo que puedes hacer que por lo menos no se metan con la gente, que hagan sus negocios si quieren, y perdón por ser tan cínico, pero que hagan sus negocios, pero que no se metan con la gente. Claro, es muy fácil decir esto, pero cuando tienes la presencia de 3 o 4 grupos del crimen organizado o más disputándose una plaza, también es bastante más complicado. Entonces, eh, sin embargo, uno de los problemas que tiene el país, no solamente Quintana Roo, desde mi punto de vista por lo menos, es que no ha habido un debate serio sobre cómo enfrentar esta situación. Desde el 2006, en el que se inicia esta guerra contra el crimen organizado, no ha habido una estrategia satisfactoria. Genaro García Luna efectivamente está en la cárcel por relaciones con el crimen organizado, pero él hizo una estrategia en el 2006 que no fue cuestionada por nadie y que todavía hoy en día es válida, que es ese fortalecimiento de las policías municipales y estatales y el tratar de profesionalizar a los agentes con un buen salario, con buenas prestaciones y con buena formación. Eso no ha habido manera de hacerlo avanzar en el país y hemos perdido Claro, pues casi pero Carlos, 15 años ahí de déjame esfuerzo. preguntarte ahí si vale hoy hacer alguna mención, digamos, sobre una valoración positiva sobre el trabajo de Genaro García, si estaba dentro de los cárteles, si estaba operando con el cártel, cómo saber si fue realmente eficiente su estrategia y no fue un acuerdo con el narcotráfico de no estar, de que le bajaran a la violencia. Es decir, esos acuerdos se daban entre narcotraficantes y los mismos generales con Cienfuegos y con Daguajar y con los demás generales que han estado muy cercanos al crimen. Es decir, estas regiones no me las toques. Entonces, ¿se puede hablar de una eficiencia o de algo positivo sobre lo que hizo Genaro García? No, no se puede hablar de una eficiencia en ese sentido, sí en el diseño de la estrategia.
Me explico. O sea, el diseño de la identificación de los problemas, el diagnóstico de qué es lo que está mal, eso yo creo que nadie lo ha discutido y eso está bien. El problema es que no se logró implantar. El problema es que en México, desde el año, déjame pensar, desde el 2008 al 2015, yo elaboré esas tablas, México invirtió 137.000 millones de dólares en seguridad y defensa. O sea, la iniciativa Mérida solo trajo 1.200 millones de dólares a México, ¿ok? Y algunas partes de ellos a crédito, o sea, no es que fueran un regalo. Buena Claro. parte de los aviones, de los helicópteros, de los barcos salieron del FMF, del Foreign Military Financing Program, que es un programa de financiamiento militar, o sea, Ujú. no es una entrega de dinero a cambio de nada. Entonces, la estrategia, yo creo, sí estaba bien diseñada. La implantación, por supuesto que no. Ni en el sistema policial, ni en el sistema penitenciario. Eh, es ridículo cómo se está tratando a los policías en todo el país, ¿no? No ha habido un esfuerzo serio por parte de nadie. Ujú. Tampoco hay una claridad sobre cuál es el perfil profesional adecuado para ser jefe de policía. Debe ser un militar, debe ser un policía de carrera, debe ser un político o alguien con un perfil profesional distinto al de militar o policía. No está claro y tampoco lo tienen claro los partidos políticos, que normalmente lo que han hecho ha sido hacerse a un lado. Y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que está haciendo al haber implantado la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional viene a ser más de lo mismo, viene a ser seguir teniendo a los militares en la calle sin fortalecer las estructuras locales policiales. En un país tan grande como México, es imposible arreglar los temas de inseguridad en estas circunstancias. Pero hay otro detalle que es el tema de la corrupción. Si la impunidad está garantizada para los diferentes mandos, para la gente, pues, para las policías, para los militares que participan con el narcotráfico, porque esa es la lectura que se da con Cienfuegos, ¿no? Desde el momento en que lo extraditan a México y que le dan 5 años de gracia para, es decir, lo van a investigar, sí, pero mientras va a estar 5 años en libertad y eso es impunidad, al menos lo leemos pues con esa claridad. Entonces, se puede trabajar una estrategia sin que vaya de la mano con cárcel, con sanciones concretas, no solamente al crimen, sino a los policías que están operando, al ejército que está operando con ellos. Yo no creo que Cienfuegos vaya a ser investigado bajo ningún concepto. Además, él supuestamente va a entrar en jurisdicción militar, entonces todavía con menor razón, o sea, o con mayor razón, no va a ser investigado con libertad ni con un proceso como el que sería sometido cualquier otra persona. Lo que ha mostrado el caso de Cienfuegos es algo que México no había sabido ver cuando Donald Trump, por ejemplo, impuso la idea de los aranceles a las exportaciones mexicanas en el caso de que no apoyasen con el tema de las caravanas de migrantes. Y es que México tiene mucha más fuerza política en los Estados Unidos de lo que los propios mexicanos se piensan, sobre todo en temas de seguridad. Los Estados Unidos, eso también lo demuestra la carta Sí. que los comandantes del Comando Norte y Comando Sur publicaron, le entregaron a Donald Trump cuando amenazó a México con los impuestos. Los Estados Unidos dependen de una cooperación eficiente de México, tanto en el tema del crimen organizado, del narcotráfico, como de la migración, como en muchos otros temas que tienen que ver también con el terrorismo, por supuesto, y con muchos otros aspectos. Y eso México no lo había sabido explotar. El Pentágono está acostumbrado y está cómodo trabajando con los militares en todos los países de América Latina. No quiere trabajar con instituciones civiles porque conoce el grado de corrupción que hay y porque pues, es otra cultura distinta, ¿no? La cultura militar más o menos es una cultura medio universal y se entienden entre ellos. Entonces,
mientras la DEA llevó el caso de Cienfuegos. Y es muy curioso, a mí me ha tocado estudiar el caso del hermano de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que está también acusado Sí. por la Corte de Nueva York, ¿no? Ujú. Y a mí me ha tocado ver artículos que señalan que esa fiscalía, cuando acusa, acusa de verdad. Es decir, que solamente me parece que han perdido un 5% de todos los casos que se les han presentado, ¿no? Entonces, eh, esa lucha de agencias en el interior de los Estados Unidos es muy interesante. La DEA no colaboraba con el ejército, el Pentágono sí, y al final se impone la alternativa de que efectivamente las agencias de seguridad de México necesitan ser cuidadas porque sin una cooperación de México, pues no tiene, o sea, tiene muchas más dificultades el gobierno estadounidense para poder operar. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones del regreso de Salvador Cienfuegos a México. Mira, y en el caso de los otros generales acusados o señalados dentro de Estados Unidos, que hablaban de 10, ¿tú también crees que no va a seguir, no va a continuar la fiscalía en Nueva York, del distrito de Nueva York, investigando esos casos? Mira, ¿O no va a lo sé, detener? no lo sé y la verdad sé de forma superficial cuál de los 10, o sea, qué 10 han sido señalados. El ejército en todos los países son estructuras absolutamente verticales y tienen que obedecer. Es muy interesante porque ahí sí hay una cabeza y los demás obedecen. Entonces, no hay ¿cómo se diría? No hay una decisión grupal de qué es lo que puedes hacer o no puedes hacer. Es la cabeza la que, ¿ok? Ujú. Me parece que están hablando, me pareció verlo en los medios de comunicación, que estaban hablando de un general que yo sí conozco y que es uno de los comandantes operativos más importantes del ejército mexicano. Y lo que yo puedo decir en ese caso es que esa persona vive en la misma casa desde hace 30 años, de que no tiene visos de enriquecimiento ilícito por ninguna parte y que, por lo menos por lo que lo conozco yo y conozco a su familia, es una persona honrada y honorable. Entonces, habría que ver caso por caso qué es lo que está pasando, pero sin duda, en el ejército, en todos los ejércitos, pero sobre todo en el ejército mexicano, hay uno que manda y el resto obedece. Ya, sí. Y harán lo que Bueno, tengan que hacer, pero están sometidos a esa lealtad y disciplina a la que les obliga su responsabilidad, ¿no? Yo no conozco directamente ningún militar mexicano que haya renunciado a su cargo. Eso sí es cierto. que haya renunciado por sentirse presionado a trabajar con el crimen. ¿A eso te refieres? Sí, o a cualquier decisión o a cualquier política que le hayan impuesto. Lo que yo sí he oído, por ejemplo, es que ha habido militares que han tenido misiones claras y que de repente, cuando han llegado a esos sitios, había habido un pitazo o había habido cualquier tipo de información que no se sabe dónde se ha filtrado y ya no estaban las personas a los que ellos iban a operar. O sea, hay muchas Ya. maneras, entiendo yo, de, de gestionar las cosas. Y en esos ámbitos intuyo o interpreto que cuanto menos gente sean cómplices, mucho mejor. Con lo cual, si son inteligentes, pues, y estas personas son inteligentes, pues sabrán Ujú. manejar. Pero tenemos un sinnúmero de militares en prisión y militares que fueron torturados y militares que fueron culpables, fabricados, chivos expiatorios de casos muy concretos relacionados con el crimen. Y eso, pues, también es como los periodistas, como en el caso de Héctor, o sea, son culpados por una o acusados de algo que no cometieron, pero para callarlos o para disciplinarlos. En el caso, tenemos el capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón, que es uno de los capitanes de infantería que trabajó en el área de inteligencia de la seguridad del edificio de Sedena y fue torturado durante 2 días, fue encarcelado por denunciar el narcotráfico desde los generales, ¿no? O sea, él Claro, fue el que denunció, por ejemplo, al secretario de Estado en ese tiempo con Felipe Calderón,
a Javier Lozano Alarcón, de estar operando con el cártel de Sinaloa. Entonces, a partir de allí, pues él vive una pesadilla junto con su familia, al grado que lleva 10 años en prisión y todas las secuelas de la tortura, y como él, 500 más. Entonces, pensar en que solamente hay una cabeza dentro del ejército que pudiera estar operando con el crimen, pues no, parece que parecería que hubiese muchas, ¿no? Parecería que hubiesen diferentes eh, regiones o diferentes comandantes, o sea, de alguna u otra forma, el ejército ha colaborado con el crimen organizado. ¿No estás de acuerdo con ello? Eh, no lo sé porque no tengo las evidencias directas y también porque de verdad no ha sido mi tema de investigación principal. Uh -huh. Entonces, no te lo puedo afirmar con rotundidad lo que estás señalando. Sin duda, eh, a ver, sin duda siempre hay gente que paga los platos rotos de los demás. Uh -huh. Sin duda hay complicidades. El ejército es una familia y es una familia muy cruel. Y cuando te sales del huacal, esto, aunque no te hayas enriquecido, o sea, o aunque no te hayas aprovechado del tema, pues pagas las consecuencias, ¿no? Y hay mucha gente arriba que tampoco se ha enriquecido ni ha pagado las consecuencias, a pesar de que a lo mejor, si han sucedido estas situaciones, hayan sido cómplices de ellas, por acción o por omisión. Pero no me he metido a fondo en esos temas. Por eso te digo lo que yo he observado de una Sí. forma honesta, ¿no? En ese sentido, hay un gran problema. Ahora, la semana pasada, publiqué un artículo en El Sol de México que titulé, me parece, algo así, de quién es el culpable del militarismo en México, ¿no? El Uh -huh. culpable del militarismo en México lo somos todos. Lo somos todos porque lo primero, en primer lugar, nunca se debería permitir una autonomía militar como la que existe. O sea, no solo debe haber control político eh, en, hacia los militares, como tiene que haber control político sobre todas las secretarías de Estado, ¿no? O sea, hay control político sobre la Secretaría de Educación, sobre la de Salud, sobre la de Defensa, debería de haber. Sino que además México pide a gritos ya un secretario de Defensa Civil y un equipo político al frente de la Secretaría. Y eso no es faltarle el respeto a los profesionales militares, todo lo contrario, es combinar perfiles profesionales para hacer una gestión más eficiente. Los militares no deben de estar en la calle, los militares no deben de estar haciendo seguridad pública, porque ellos están instruidos a operar con la idea de destruir al enemigo, y el enemigo existe. Si el enemigo es un enemigo interno, pues ya estamos mal. Ya estamos empezando a hablar mal, porque efectivamente los medios que utilizan los militares, pues no son unos medios que combinen con la idea de los derechos humanos que todos entendemos, ¿no? Entonces, ¿es culpa de ellos estar en las calles? Pues no necesariamente, es culpa de la clase política que no ha sabido fortalecer unas policías civiles sobre el territorio y que no ha querido. ¿Ok? No ha querido fortalecer policías sobre el territorio. De la misma manera que dices, a ver, 32.000 habitantes no se pueden manejar de una forma eficiente por una policía profesional, pues si existiera, probablemente sí. Si existiera una policía profesional en el estado de Quintana Roo, probablemente sí, pero no ha habido la voluntad para crear estas estructuras y lamentablemente tenemos a una institución como es las Fuerzas Armadas en la calle. Una institución que no está entrenada para respetar los derechos humanos, sino que está entrenada para hacer la guerra. Y esa es la esencia de ser de los militares. Entonces, ¿qué se debería hacer con el ejército mexicano? Bueno, pues lo que hacen los países occidentales tradicionales. Si no tienes amenazas para la seguridad nacional externa de tu país, pues mandarlos a misiones de paz, integrarlos en Naciones Unidas, hacer diferentes misiones que les permita estar en operación y que les permita pues tener un rendimiento eficiente, ¿no? Defender los intereses de la nación fuera de las fronteras. Dentro, México debería tomarse en serio el fortalecer las instituciones civiles en las diferentes estructuras. ¿Qué hace el ejército gestionando temas medioambientales? ¿Qué hace en la asistencia a desastres? O sea,
Mira, las políticas Bueno, el públicas es una mismo cuestión de, Carlos Mimensa fue detenido con el ejército, ¿no? Un civil por ejemplo, detenido, por ejemplo, acusado de extorsión, detenido por la Guardia Nacional. sí, la verdad es que mi Mensa es un Sí, personajazo de esos curiosos que no acabo de entender, no sé cuáles son sus intereses realmente. pero es el Es, hecho, es un civil, sí, aún nos no, caiga no, por bien o supuesto. no nos caiga bien, es un civil en el que intervino la Guardia Nacional en su detención de manera arbitraria porque no le presentó una orden de aprehensión. Entonces, esa tu pregunta, que dices, ¿qué hace el ejército atendiendo casos medioambientales o qué hace el Claro, ejército atendiendo este tipo, casos de extorsión de civiles entre empresarios? Entonces, sí es preocupante. Me no, pregunto, claro. Carlos, si esto lo has visto tú como politólogo con otros estados, por ejemplo, estados-nación, por ejemplo, en Centroamérica, si no vivimos los mismos problemas, el ejército en Muy, las calles. muy parecidos, efectivamente. Ujú. Centroamérica es uno de los territorios que yo he estudiado más, entonces lo conozco muy bien, ¿no? Y efectivamente, la diferencia entre Centroamérica y México es que México es un país fuerte con instituciones, aunque parezca mentira. Es un país con dinero, es un país rico. Y eso pues ha aumentado también la corrupción, por supuesto, o ha generado mucha más corrupción también, porque a pesar de esa fortaleza de las instituciones, pues tenemos una debilidad institucional muy grande, ¿no? Es una contradicción un poco extraña, pero yo creo que es real. México tiene lo mejor de todos los mundos. Eh, Tiene, pues, escenarios de primer mundo o incluso pues, de riqueza manifiesta y escenarios de tercer o cuarto mundo, ¿no? Si lo queremos llamar así. Centroamérica tiene una debilidad institucional muchísimo más fuerte. Centroamérica está pasando un drama bárbaro porque los carteles del crimen organizado se han instalado en Centroamérica. Y ahí es realmente donde viven, donde operan, utilizan de bodega, utilizan de lanzamiento. Entonces, efectivamente, el ejército está en las calles sin poder resolver nada. Ha habido reformas de las diferentes policías, pues, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. En Nicaragua es un mal chiste, porque esa relación del ejército de la policía con el sandinismo primero y luego ya directamente con Daniel Ortega y su esposa, pues ha hecho que todo lo que se diga es propaganda, ¿no? Entonces, y que no sea creíble absolutamente nada de lo que se diga, ¿no? Pero Honduras, El Salvador y Guatemala, por lo menos, sí han intentado el hacer reformas policiales integrales. No lo han conseguido, siguen teniendo al ejército en las calles, siguen teniendo unas instituciones muy débiles, tienen un Estado absolutamente superado por el crimen organizado. Ha habido un intento de apoyo hacia Centroamérica con las dos estrategias, con una estrategia de desarrollo económico y de apoyo económico para que no tengan que emigrar de allá los centroamericanos, y ha habido una estrategia de apoyo militar duro y de control del crimen organizado duro por parte del Pentágono y del Comando Sur, ¿no? Pero ninguna de las estrategias han dado resultado. Entonces Y ahí la tenemos un... legalización del narcotráfico no sería una estrategia que abarque, por ejemplo, el eje continental. Bueno, depende de lo que hablemos por legalización del narcotráfico. O sea, si vamos a hablar de la legalización de todas las drogas o solamente de unas cuantas. Y luego también, pues estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de que el crimen organizado no solo es narcotráfico. No solo es Y de narco. que, claro, y de que son empresarios y empresarios exitosos que viven de la ilegalidad. Entonces, si tú legalizas la marihuana y que no sé qué parte del negocio supone, y luego pues ellos se dedican a la trata de personas o a la venta de órganos o de armas o de partes de automóvil o de mil y una empresas creativas que puedan inventarse, pues es muy difícil realmente enfrentarlo. Y esa es una crisis que tenemos muy seria y que viene Como desde mundo, ¿no? hace como, pero como Como región mundo, especialmente, pero como como región. región especialmente, porque hace 40 años no había esta situación de violencia tan escandalosa en toda América Latina. Y pasaron las dictaduras y pasaron
y pasaron las guerras civiles centroamericanas y ahora mismo tenemos un escenario muy complicado para la que los gobiernos estatales no estaban diseñados, ni preparados, ni capaces, ¿no? Toda la lucha contra el crimen organizado y la convivencia con la población civil es algo que no se había, que es nuevo, Es y nuevo, a lo que sí. no se ha sabido reaccionar, y la corrupción y esas ganas de ganar dinero de forma fácil que, que mucha gente tiene, pues ha facilitado estas circunstancias. Porque pudiéramos decir también que es una cuestión de la clase política, pero no es solo una cuestión de la clase política. Yo me he encontrado, las campañas políticas lo reflejan, si tú no compras el voto, no votan por ti, excepto en momentos coyunturales como el de Andrés Manuel López Obrador o el de Carlos Joaquín en el 2016, en el que la gente está harta y quiere cambiar políticamente. Si tú no compras el voto, Ujú. no se mueve. Y eso es una lamentable realidad. La corrupción está absolutamente relacionada en la base social y es un condicionante muy difícil de modificar. En la zona sur de Quintana Roo se paga a la gente con droga. Una de las escenas más dantescas que yo me he encontrado en mi vida, y hablo en mi vida, ya empiezan a pasar los años, es en Nocvé, un pueblo del centro del estado de Quintana Roo, un ejido maderero de Carrillo Puerto, muy pobre, en el que los sábados está toda la comunidad ahogada en cerveza. Yo me encontré en la cantina del pueblo, súper pobre, un señor metiéndose una raya de cocaína en el baño. O sea, y dices, ¿y cómo puede conseguir una raya de cocaína? Bueno, porque les pagan con ello, les pagan Claro, con eso, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un problema, pues que lo tenemos que diagnosticar bien, ¿no? No es claro. solamente un problema de la clase política también refleja la situación de la sociedad. Porque si tú tienes que comprar el voto de la gente, pues alguien te debe dar ese dinero. Y muchas veces, pues no son, sobre todo en los sitios más complicados, pues ese dinero, pues proviene de fuentes ilícitas. Entonces, todo eso genera toda una serie de complicidades y de situaciones. La administración de Carlos Joaquín tuvo un compromiso claro, evidente y público con la administración de Moreno Valle, el gobernador de Puebla. Y ahora mismo Eukid Castañón, una de las manos derechas de Moreno Valle, se encuentra en la cárcel y bueno, son Claro. situaciones que se generan porque las campañas políticas pues no son baratas. Muy bien. Carlos, ¿nos puedes decir los títulos de tu libro, de tus dos últimos libros que nos habías mencionado al principio de la conversación? Sí, no crean que se los quiero vender porque son gratuitos además. No, no, pero para conocerlos y conocer más tu trabajo, por favor. Son libros electrónicos que se encuentran en mi página web, Ujú, encuadrepolitico.com. Uno se llama Quintana Roo, eh, ¿cómo es? Democracia y Política, me parece, ujú. y el otro se llama Quintana Roo, no, o sea, Quintana Roo, Gobierno y Política, y el otro se llama Quintana Roo, Democracia y Seguridad. Ya. Los dos se encuentran ahí en mi Ujú. página web. Si los buscan en internet, Encuadrepolitico.com. encuadrepolitico.com. Sí, yo inicié leyendo el de la militarización. Por eso me Ajá. interesó sobre las políticas que estabas trabajando, el estudio de las políticas públicas en materia de seguridad en Centroamérica. Claro, es que, bueno, todos tenemos especializaciones, ¿no? La mía, Claro, precisamente, es el trabajar un poco el tema de la gestión de la seguridad y la defensa, el tema de las relaciones entre civiles y militares. Eso es lo que me ha llevado a trabajar, pues, por los últimos 25 años, ¿no? y además tienes la Prácticamente, experiencia de España, de Estados Unidos, Centroamérica y México. O sea, efectivamente. has estado viajando y además estudiando el tema de la seguridad. Sí, y es algo realmente maravilloso. Hoy, ahora mismo soy integrante del comité ejecutivo de un programa nacional estratégico del CONACYT, el que se llama eh, Movilidad y Derechos Humanos. Y hoy Mm. precisamente
estábamos trabajando con un proyecto de investigación que está preaprobado eh, sobre la frontera sur de México y estábamos los dos del comité ejecutivo diciendo, pues ya no deberíamos de ser del comité ejecutivo e integrarnos a este proyecto de lo maravilloso que es, ¿no? Porque es Ujú. un proyecto muy bien planteado y parece que, que tiene posibilidades de prosperar y interesantísimo el estudio de la frontera sur, de todos estos procesos migratorios y el tema de la seguridad yo creo que es en la región, yo creo que es clave para el futuro democrático tanto de los países centroamericanos como de México, ¿no? Entonces, pues sí, Ujú. a eso me he dedicado y bueno, no hay tiempo que alcance para poder hacer todo. Pues te daremos otro espacio, te buscaré para que nos cuentes entonces de este proyecto en un programa especial también, porque sí, necesitamos conocer qué se está haciendo y cómo entender más estas relaciones internacionales. Ok, pues con mucho gusto y bueno, no solo es este proyecto en concreto, que van a hacer una serie de cosas, sino pues hay bastante trabajo hecho, aunque parezca mentira, sobre la frontera sur como en su integralidad, porque la frontera sur no solamente es Chiapas, o sea, la frontera sur es Chiapas, la frontera sur es Tabasco, la frontera sur es Campeche y es Quintana Roo. Y un país que no podemos olvidar en este contexto es Belice, que normalmente siempre sale fuera del esquema, pero Belice con 300.000, 350.000 habitantes es un país clave para el narcotráfico. Es un país clave, es una pista fundamental de avionetas y de paso de drogas muy importante y muy poco conocida. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Empezamos con el tema de Héctor Valdés, pero es muy interesante hablar contigo sobre los temas de seguridad pública, sobre todo los de Muchas nuestro gracias. país en México. Y Gracias, Carlos. ojalá, y ojalá a Héctor pues se le cumpla con justicia pues su situación y lo veamos pronto fuera de la cárcel, porque realmente pues estas situaciones en un Estado de Derecho es muy difícil de Así comprender que es, pasen, así es. realmente. Es muy Mm, difícil de comprender que pasen. Con sí, tanta claridad todavía más, ¿no? claro. Pues un placer, muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron y estamos aquí en Los Ángeles Press, losangelespress.org, Guadalupe Lizárraga. Muchas gracias. Sí.